Hola, en esta ocasión vamos a hacer un análisis del problema de tiro parabólico. Seguramente cuando has investigado acerca de tiro parabólico te has encontrado con ecuaciones como estas. Y lo que debes de saber es que a partir de esta ecuación que te describe la posición en X y la que te describe la posición en Y, con un proceso de derivación, derivada de X con respecto del tiempo, pasas a la expresión para la velocidad en X. Asimismo, la derivada de Y con respecto del tiempo es igual a la velocidad en Y. De la misma manera, puedes obtener la aceleración como la derivada de la velocidad en X con respecto del tiempo, la aceleración en X. Tendríamos un 0. Por otra parte, la aceleración en Y sería igual a la derivada de la velocidad en Y con respecto del tiempo, y en este caso solo este término depende del tiempo, por lo que obtendrías menos g. ¿Qué significa esto que acabamos de obtener? Bueno, sabemos que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El hecho de que la aceleración en X sea igual a 0 te está hablando de un caso en el que no se consideran fuerzas que afecten el movimiento en X. Por otra parte, cuando obtienes esto, tú puedes deducir que se está considerando que solo la fuerza debida a la gravedad se está considerando. Como es de esperarse, esa fuerza solo actúa en la dirección del eje Y hacia abajo. Si analizas también las ecuaciones, este sería el ángulo con el que sale el objeto. Ves que en X solo afecta la velocidad y el ángulo. Por otra parte, en Y sí aparece g que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este video lo que vamos a hacer es ver de dónde salen estas ecuaciones. ¿Cómo vamos a llegar a esa solución? Vamos a llegar aplicando principios o leyes físicas. Bueno, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que se aplican sobre cierto objeto es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a hacer una descomposición de fuerzas. Como lo acabamos de decir, si no consideramos, por ejemplo, los efectos de la resistencia del aire y solo consideramos a la fuerza de gravedad, la sumatoria de las fuerzas en X sería igual a 0. Por otra parte, de la segunda ley de Newton sabes que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, te queda esto que tenemos aquí. O sabiendo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad en X con respecto del tiempo, y que esto pues va a ser igual a 0, llegamos a esta ecuación. Aquí te aparece una variable que se llama Px y otra variable que es el tiempo. Entonces, esta sería la incógnita, y lo que quieres encontrar es una Bx que dependa del tiempo, tal que al derivarla obtienes un 0. Por otra parte, la fuerza debida a la gravedad sería igual a m por menos g. También aplicando la segunda ley de Newton, sabes que esto es igual a masa por aceleración en Y. De esta ecuación podemos quitar la m de ambos lados, y entonces te queda que la aceleración en Y es igual a menos g. Sabiendo que la aceleración en Y es igual a la derivada de la velocidad en Y con respecto del tiempo, obtienes también esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, la incógnita es la velocidad en Y, que depende del tiempo, y tienes que encontrar una función tal que al derivarla te queda menos g. Para resolver estas ecuaciones diferenciales vamos a hacer lo siguiente. El método de solución se llama separación de variables y consiste en dejar todos los términos que dependen de una variable de un solo lado de la ecuación y del otro lado los términos que dependen también de una sola variable.
No en todos los casos se puede hacer esa separación, pero bueno, en este caso sí se puede hacer y entonces ya tenemos las variables separadas. Una vez que están las variables separadas podemos aplicar la integral en ambos lados de la ecuación y se sigue manteniendo la igualdad. Ok, en este caso, al ser la derivada con la integral un proceso inverso, tendríamos una b sub x más una constante de integración que le vamos a llamar c1. De este lado, la integral de 0 sería otra constante, C2, y esta sería la velocidad en x para todo t, y dejamos solo una constante del lado derecho porque ambas son desconocidas. Vamos a llamarle C3. ¿Qué necesitamos para encontrar el valor de esta constante de integración? Lo que necesitamos es la condición inicial. Entonces vamos a ir al planteamiento del problema. Sabemos que el proyectil sale con una velocidad inicial. Este vector tendríamos que descomponerlo en sus dos componentes, en x y en y. La velocidad inicial en x estaría dada de la siguiente manera: bx en t igual a 0 sería igual a b0 coseno de alfa, que es el ángulo de salida. Y la velocidad en y en t igual a 0 sería b0 seno de alfa. Y ahora sí, con estas condiciones iniciales podemos ir a nuestro problema. Aquí entonces tendríamos que bx en t igual a 0 sería igual a c3 y esto sería igual a b0 coseno de alfa. Por lo tanto, la velocidad en x para todo tiempo sería igual a b0 coseno de alfa, ya que de aquí tenemos que c3 es igual a b0 coseno de alfa. Ok, y es así como llegamos a la ecuación ampliamente conocida. Por otro lado, vamos a hacer el mismo proceso para esta ecuación. Tendríamos que, separando las variables, obtenemos lo siguiente. Una vez separadas las variables, podemos aplicar el proceso de integración y de este lado tendríamos b sub y para todo tiempo igual a menos g por t más una constante de integración. Otra vez tengo esto que no está definido, que necesito la condición inicial. Entonces yo sé que b sub y en t igual a 0 es igual a menos g, que estamos analizando el caso inicial, y entonces tendríamos de este lado más c, y esto sería igual a b0 seno de alfa. Por lo tanto, c es igual a b0 seno de alfa. Finalmente tenemos una expresión para todo t. Ok, pues entonces es así como estuvimos pasando de la aceleración en x a la velocidad en x y de la aceleración en y a la velocidad en y. Ahora vamos a hacer el paso b sub x a x y de b sub y a y, aplicando lo que acabamos de ver. Aquí en la velocidad en x vamos a sustituir que la velocidad en x es igual a la derivada de x con respecto del tiempo. Y aquí que la velocidad en y sería igual a la derivada de y con respecto del tiempo. Y entonces damos paso a la siguiente ecuación diferencial. Por lo que aquí aplicaríamos una vez más separación de variables. Aplicamos ahora el proceso de integración, b0 coseno de alfa, y como esto es constante, pues entonces tendríamos aquí simplemente t más una constante de integración. ¿Qué necesitamos para encontrar esta constante de integración? La condición inicial. Y bueno, aquí simplemente vamos a recordar que en el caso que estamos viendo, estamos asumiendo que el proyectil sale del 0,0. Entonces, la x en 0 sería igual a 0. Sustituyendo eso en la ecuación general, veamos que b0 coseno de alfa más c será igual a 0. C es igual a 0. Y entonces la expresión para todo tiempo sería b0 coseno de alfa, y voy a colocar la t de este lado para evitar confusión. Ok, pues ya llegamos a la expresión para la posición en x. Ahora vamos a resolver para y. Tendríamos de y de t igual a b0 seno de alfa menos g por t. Separamos variables. Todo esto estaría multiplicando al diferencial de t. Y entonces aplicamos el proceso de integración. Y para cualquier t será igual a b0
seno de alfa t menos g por t cuadrada sobre 2 más una constante de integración. Si el proyectil parte de una altura 0, entonces tendríamos que la posición inicial sería igual a 0. Pero si quisiéramos pasarlo a que parte del 0, h, por ejemplo, donde h es esta altura, entonces tendríamos que y en t igual a 0 sería igual a b 0 por 0, pasando esto para acá, seno de alfa menos g por 0 al cuadrado sobre 2 más c, y esto sería igual a 0 más c, y esto sería igual a h. C sería igual a h. Entonces tenemos que la expresión para todo t de la posición en y sería igual a b0 por t. Estoy pasando esto para acá también para evitar confusión, por seno de alfa menos g por t cuadrada sobre 2 más una altura h, que se reduce a que h sería igual a 0 si el proyectil parte del 0, 0. Y entonces es así como llegamos a las expresiones ampliamente conocidas. Estas soluciones a las que llegamos se llaman soluciones analíticas. No en todos los casos, y de hecho en la mayoría de los casos, no es posible llegar a esta solución, es decir, todo este proceso que realizamos solamente se cumple o solamente se puede realizar en ciertos casos, en los más sencillos, en los más simples. Para resolver problemas más complejos en los que no se puede obtener la solución analítica, se recurre a métodos numéricos, pero de eso hablamos en otro video. Adiós.